Bien, hola a todos. Aquí en este videito les voy a dejar algunas indicaciones como para seguir el desarrollo de la guía de resumen, que es importante, lo considero yo, para la prueba que, como ya les comenté, va a quedar habilitada dentro de un día más, bien, de jueves para el sábado. ¿Ok? Entonces, podríamos, por ejemplo, retomar desde las actividades de la pregunta 6 en adelante, que me parece que tiene mayor relevancia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la pregunta 6 dice, eh, respecto de respecto de las tarjetas financieras que posee un grupo de personas, al realizar una encuesta, se tiene el siguiente diagrama de Venn. Bien, entonces lo voy a volver a escribir aquí. Son dos conjuntos, C y D. 7, 12, 23 son los valores, 7, 12 y 23. Y afuera de esos conjuntos está el 17, si no me equivoco. Entonces acá ese 17 define el universo. Bien, entonces para eso dice, nos piden, por ejemplo, establecer el siguiente análisis. Se dibuje, obtenga la cardinalidad e interprete los conjuntos. C inter de complemento, por ejemplo, en la primera. A. C inter de complemento. Bien, entonces, ¿qué es lo que es esto? C inter de complemento. Bueno, C es esto. C es todo eso. Los 7 y los 12. Que en definitiva, ¿quiénes son los 7? Bueno, son los tipos que, o las personas que solo utilizan tarjeta de crédito. Los 12 son los que utilizan crédito y también utilizan débito. Bien, utilizan ambas tarjetas. 23 por su parte va a ser solo los que utilizan tarjeta débito, y 17 son los que podríamos decir que en la interpretación podríamos decir que son los que no utilizan ningún tipo de tarjeta, digamos que solo efectivo, por ejemplo. Bien, entonces tenemos C y eso tenemos que intersectarlo con el complemento de D, o sea, todo lo que está afuera de D. Entonces lo podemos dibujar así. Lo que está afuera de D en realidad nos interesa esta parte de la intersección, por acá. ¿Sí? Bien. Y si ustedes se dan cuenta, la intersección es donde cruzamos los conjuntos. ¿Sí? Y los conjuntos, si ustedes se dan cuenta, se cruzan aquí. En esa parte, o sea, en ese elemento, en el 7. O sea, la cardinalidad de eso va a ser 7. Bien. Y las interpretaciones son, bueno, más bien son los que solo utilizan tarjeta de crédito. Solo usan tarjeta de crédito. Bien. Y eso. Y el dibujo ya lo teníamos. ¿Ok? Así es que eso para la primera. Bueno, después nos decían C complemento unión D. Bueno, de nuevo. C complemento unión D. C, D, 7, si no me equivoco, 12 y 23. 7, 12 en la intersección, 23 acá, 17 afuera. Y vamos a tener el universo. Entonces, de nuevo, C complemento. ¿A qué refiere este conjunto? Unión D. Bueno, el complemento de C va a ser, evidentemente, todo lo que está afuera de C. O sea, esos 23 y esos 17 de acá. Bien. Y eso lo vamos a unir, en definitiva. Así que no es necesario usar quizás otro lápiz, porque en definitiva tenemos que unirlo. Y al unir es considerar todo, ¿no? Es unido con D, ¿verdad? Bueno, unido con D. Y D es todo esto. Igual, no importa. D es todo eso, lo que estoy remarcando, ¿sí? Todo esto de acá. ¿Bien? Pero la unión en definitiva refiere a todo, ¿verdad?
Entonces lo que estamos en realidad uniéndole a lo que teníamos originalmente es aquel 12 de la intersección. ¿Ok? Entonces, bueno, y lo anterior en realidad era, había que definir la cardinalidad también, ¿cierto? Eso nos faltó en el ejercicio anterior. Pero en definitiva es el número que va a tener en cuestión. Bueno, aquí, en esta unión, vamos a interpretar eso? ¿Sí? O si lo hicimos en la anterior. Entonces la interpretación, ¿quiénes son en la unión? Definitivamente fueron todos estos elementos, ¿cierto? Todos estos tipos de acá, los 23, los 12 y los 17. La interpretación, bueno, van a ser todos, salvo los 7 que están utilizando solo la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces todos, salvo aquellos que solo usan tarjeta de crédito. Bien, y la cardinalidad de eso, bueno, va a ser 12 más 23 más 17. Esos son, bueno, 17 y 23 son 40, 50, 62. 62. ¿Ok? Luego nos pide C, SOR D. Que, acuérdense, ese SOR nos decía qué cosa. Bueno, hagamos el dibujo. C, D, era 7, 12, 23 y 17 afuera. Bueno, C, SOR D. Recuerden que es el O excluyente, o sea, lo que está en C, lo que está en D, pero no lo que está en su intersección. Eso quedaría afuera. Bien. La interpretación de eso es aquellos que solo, aquí la palabra solo es súper importante en la descripción, solo usan tarjeta de crédito o bien solo usan tarjeta de débito. Bien, y la cardinalidad de eso, bueno, van a ser los 7 y los 23, o sea, son 30 personas. Cardinalidad igual a 30. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener esa parte ya resuelta. Bien. Vamos a ver qué dice la número 7. Dice, en un estudio respecto del tipo de pasatiempo de un grupo de alumnos de Duoc, se obtuvo el siguiente diagrama de Venn, donde los alumnos indican, perdón, donde los números indican la cardinalidad de cada conjunto, igual que en el anterior. O sea, también los números indican la cardinalidad. Bueno, ustedes ven, por ejemplo, que los pasatiempos son salir al cine, escuchar música o leer alguna literatura. Bien, entonces, por ejemplo, aquí están descritos, estos 20 son los que solo utilizan su pasatiempo es el cine y no otra cosa. 20 personas. Bien. Aquí ponte tú estos 10 y estos 5 son 15 personas que podríamos decir que utilizan cine y música. Pero solo cine y música son aquellos 10. Bien, aquellos 10 solo cine y música y aquellos 5 en realidad, bueno, son 5 personas que aplican para los 3 pasatiempos, ¿no? No son exclusivos esos 5 personas en una sola dinámica. Más bien para las 3. Bien, entonces 20 solo cine, 12 solo música, 15 solo literatura. Bien, 6 solo cine, estos 6 van a ser solo cine y literatura.
Estos 8 van a ser solo música y literatura. Esos 10, como habíamos dicho, son solo cine y música. Y esos 5 son solo 5 personas las que solo 5 personas las que en realidad eligen los 3 tipos de pasatiempo. Bien, entonces dicho eso, que es como un análisis previo a lo que nos sugiere la situación, vamos a ver qué nos proponen a continuación. Dice, sobre la base de la información que se muestra en el diagrama, pinte, indique la cardinalidad e interprete los conjuntos siguientes. Bien. Bueno, vamos a ver aquí entonces, esto lo vamos a hacer sobre la misma diapo, ¿ok? Con una captura. Entonces, por ejemplo, nos dicen acá que tenemos que pensar en unir primero C con M. O sea, vamos a unir todo esto, C y M. O sea, considerar un conjunto que contenga todas aquellas personas que en su tiempo libre van al cine y también escuchan música. Y eso lo vamos a intersectar con L. Y vamos a cambiar el color para decir que L, como es intersección, yo siempre sugiero hacer esto, ¿verdad? Porque en definitiva, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con el cruce, porque una intersección siempre tenemos que hacer eso. Se va a hacer como eso, ¿no? 6, 5 y 8, ¿no? Entonces la cardinalidad de eso va a ser 6 más 5. No se escribe así en realidad, yo debería escribir la cardinalidad de todo, pero como para abreviar un poco, vamos a hacer esa suma. Son 14 y 15, son 19 en total. Son 19 personas. ¿Bien? Y ¿cómo podríamos darle un contexto a esas personas? Bueno, si uno va por partes, por ejemplo, podríamos decir que estos 6 y estos 5 son las 11 personas que eligen cine y música. Perdón, cine y 11 personas que eligen cine y L, literatura. Y además 8 personas que eligen solo música y literatura. ¿Sí? Estas 8 personas de acá son las que eligen música y literatura. Ya no me alcanza a escribirlo aquí, pero lo podemos escribir en un párrafo un poquito más extenso, ¿bien? Un poco agrandar igual. El B lo vamos a hacer así. Bueno, eso primero. Luego, el B, ahí me parece que se ve mejor. Vamos a hacer el B, que nos dice que necesitamos establecer el complemento de C inter L. Bueno, C inter L es esto. ¿Sí? Eso es C inter L. Entonces, si nos están hablando del complemento, nos están hablando en realidad de todo esto. De todo esto de acá. ¿Sí? Todo lo de afuera. No pintamos acá afuera, no tiene sentido pintar acá afuera porque acá afuera no hay nada. ¿Sí? No hay ninguna persona que, por ejemplo, en la encuesta haya contestado algo que no tenga que ver con cine, música o literatura. Así es que no tendría sentido pintar allá afuera. ¿Ok? Así que vamos a borrar aquí y aquí.
Ya, entonces el diagrama que está aquí lo tengo copiado en la otra página para que anotemos lo que es importante. De esos encuestados decían que 21 practican deporte, 29 tocan un instrumento musical, 28 saben cocinar, 14 practican deporte y tocan instrumento, 13 tocan un instrumento y saben cocinar, 8 practican deporte y saben cocinar, y finalmente 5 practican deporte, tocan un instrumento y saben cocinar. Entonces dice, completa un diagrama de Venn con la información anterior y determina el número de personas que no realizan ninguna de las tres actividades, el número de personas que solo tocan un instrumento musical, el número de personas que solo realizan actividades de estas tres, una actividad de estas tres, número de personas que practican deporte y tocan instrumento, pero no sabe cocinar, dice. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en realidad es tomar todos estos datos y llevarlos al diagrama, pero siempre vamos a ir desde el final hacia el comienzo. ¿Ok? Esa es como una buena técnica. Entonces lo último que dice es que 5 practican deporte, tocan un instrumento y saben cocinar. Entonces, esos van a estar aquí. Bueno, D, el conjunto que equivale a la gente que hace deporte, M, los que practican algún tipo de instrumento musical, y C, los que saben cocinar. Bueno, los que hacen las tres cosas están aquí. Ahí tiene que haber un 5. Bien, luego dice que 8 practican, hacia arriba, ¿no? 8 practican deporte y saben cocinar. 8 practican un deporte y saben cocinar. Bien. Pero, bueno, estos son 8. Pero aquí ya tengo 5. ¿Sí? Porque estos 5 practican deporte y saben cocinar. Por lo tanto, aquí tiene que ir esa diferencia, que es 3. ¿Ok? Y aquí están los 8 que nos están nombrando. Ojo con eso. ¿Sí? Luego dice que, más arriba dice que 13 tocan un instrumento y saben cocinar. 13 tocan un instrumento y saben cocinar. Bueno, M de música y C de cocinar son 13 elementos aquí. Bien. Bueno, aquí ya hay 5. Igual que recién, aquí ya hay 5. Por lo tanto, aquí está la diferencia, que tienen que ser 8, porque 8 más 5 da 13. ¿Ok? Y arriba dice 14 practican deporte y tocan un instrumento. 14 practican un deporte y tocan un instrumento. Bien, estos tipos hacen deporte y practican y tocan algún instrumento. Son 14 en total. Pues bien, aquí ya tengo 5. Entonces aquí tengo que considerar nuevamente esa diferencia, que son 9. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las intersecciones por lo pronto. Luego dice que 28 saben cocinar. Bien. Los que cocinan son 28. Pero aquí ya tengo 3, 5, 8 y 8, 16. Bien. 16. Entonces si aquí tienen que haber 28 en total, a ese 28 tengo que quitarle esos 16. Que ya están considerados. Bien. Esos 2, esos 1. Entonces aquí tengo ese número que va a ser como la diferencia a los 28 que ya se tenía. ¿Ok? Entonces ahí tengo esa cardinalidad para las personas que solo saben cocinar. Y vamos a hacer lo mismo para las otras dos, para los otros dos conjuntos. Bien, pues decía 28 saben cocinar. Arriba dice 29 tocan algún instrumento musical. 29 tocan algún instrumento musical. Bueno, aquí ya tengo 9, 5 y 8. Y eso suma, bueno, 17 más 5, 22. ¿Cierto? 22. Para llegar a 29 son 7. Bien, no es necesario hacer la resta como lo hicimos acá. Bien. Perfecto. Finalmente, la primera información que nos decían era 21 practican deporte. Pero aquí ya tenemos 9 y 8 que practican deporte. Aquí ya tenemos 17 que practican deporte. 9 y 5, 14. 14 más 3, 17. Bien. Por lo tanto, aquí hago la diferencia 21, que van a ser
4. Y ahí tengo todas las cardinalidades de las, como por así decirlo, las subcolecciones. Bien. Y con eso puedo contestar todas las preguntas que me decían aquí. Número de personas que no realizan ninguna de las 3 actividades. Bueno, acá chuta, a ver, me salí, no sé por qué me salí. Aquí decían que en total eran 58 personas. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tengo que, bueno, sumar todo eso y restárselo a 58 para saber si es que hay alguna persona que contestó la encuesta y sin embargo no hace ninguna de estas actividades. Bueno, vamos sumando. Tenemos, bueno, 4. Sumamos las de afuera hacia adentro, ¿vale? Tenemos 4. Tenemos más 12, 16. Más 7, 23. ¿Cierto? 23 más 8. 23 más 8 son 31. Más 9 son 40. Y 40 más 8 son 48 en total. Bien, hay 48 personas en esta subcolección. Pero como eran 58 el total de los encuestados, entonces en el universo hay 10 personas que no están en estas categorías. Bien, y ahí tenemos entonces esa diferencia que era importante tenerla en cuenta. Bueno, y con eso contestamos todo lo que acá nos piden. Número de personas que no realizan ninguna de las 3 actividades, 10. ¿Sí? Aquí van a ser 10 personas. ¿Sí? Después el número de personas que solo tocan un instrumento musical. Que solo tocan un instrumento musical son 7. Bien. Luego el número de personas que solo realizan una actividad de las 3. Una actividad de las 3, o sea, 4 más 7 más 12. Bien. Bueno, 12 y 7, 19. Más 4, 19 más 4 son 23. Bien. Una de las 3 actividades. Bien. Finalmente, D, número de personas que practican deporte y tocan un instrumento, pero que no saben cocinar. ¿Sí? No saben cocinar. Bien. Entonces, que practican deporte y tocan un instrumento, pero que no saben cocinar. O sea, aquí están los que practican deporte, aquí están los que tocan un instrumento musical, y aquí están los que saben cocinar, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar con esta parte del diagrama, ¿sí? Con aquellas 9 personas. ¿Sí? Estos 9 son los que practican deporte, tocan algún tipo de instrumento musical, pero como están estos 9 acá arriba y diferenciados estos 5, entonces esto es lo que nos están pidiendo. Bien, aquí van a ser 9 en total. Y ahí hemos completado. Bien, perfecto. Entonces, con eso tenemos la número 8. Y bueno, este tipo de problemas, la número 8, son importantes, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Ya. Luego en la parte de lógica proposicional. ¿Qué dice acá? Dice, identifica si las expresiones... bueno, esto es la última parte de la materia que vimos, ¿eh? Así que esto debería estar un poquito más fresco. Identifica si las expresiones siguientes son proposiciones. En caso afirmativo, exprese su valor de verdad. Justifica en cada caso. Bien. Por ejemplo, acuérdense que una proposición es una aseveración. Es una afirmación. Es algo que uno puede catalogar o verdadero o falso. Bien. Por ejemplo, veamos la 1. Dice, el 0 es el sucesor de menos 1. ¿Sí? Si aquí me especificaran en el conjunto de los números enteros, entonces eso primero es una aseveración, y una aseveración que es súper verdadera. Bien. Ahora la argumentación la vamos a dejar para las que son falsas en realidad. ¿Ok?
Después dice lo siguiente: todo pez vive en el mar. Bien. Todo pez vive en el mar. Y eso en realidad nos están diciendo algo, nos están asegurando algo, nos dicen, bueno, esto funciona así, ¿ok? ¿Tenemos capacidad nosotros de valorarlo en algo verdadero o falso? Evidentemente, ¿cierto? Así que si es una proposición, vamos a decir entonces que, y ahora lo vamos a evaluar, ¿es verdadero eso o no? Bien. Para ser pez hay que vivir en el mar, necesariamente. ¿Es verdad o no? Yo diría que no, porque eh, hay peces que viven en los lagos, hay peces que viven en los ríos, ¿sí? No se necesita estar solo en el mar como para ser pez. ¿Ven? Y esa es la argumentación que ustedes deberían escribir ahí. ¿Vale? Luego en la tercera dice, el rock es mejor que Beethoven, que la música clásica de Beethoven. El rock es mejor que Beethoven. A mí que me gusta el rock, por ejemplo, a lo mejor yo podría estar un poco de acuerdo con eso, pero a lo mejor me haría sentido. Pero podríamos decir que eso es una proposición. ¿Mm? ¿Qué creerían ustedes? ¿Eso es una proposición? ¿O más bien es una apreciación personal? ¿Sí? Nadie puede decir si es que eso es verdadero o falso. Para algunos es verdadero, para otros es falso. Es bien ambigua la, la situación. Eso no es una proposición, ¿verdad? Luego, la resta de dos números enteros es un número entero. ¿Ya? Ahí no están definitivamente proponiendo algo. Eso sí es una proposición, ¿verdad? Ahora, ¿es verdadero, no? Yo diría que sí. La resta de dos enteros siempre es entero. El conjunto de los números enteros es cerrado. Tiene esa categoría. Un conjunto cerrado es aquel conjunto en que yo opero dos números en torno a alguna operación, suma o multiplicación, lo que sea, y el resultado de esa operación cae nuevamente en el mismo conjunto. Así que sí, la resta de un número entero es un número entero. Ahí nos están asegurando algo. Bien. Y nosotros la evaluamos como verdadera. Después dice 3 cuartos más 1 octavo es 0,875. Eso es como un ejercicio, una suma de fracciones que da ese valor. Bien. Y sin duda es una proposición. ¿Sí? Esto es una proposición, esto también es una proposición, porque nos están diciendo esa suma da aquello. Pero hay que ver si es que es verdadero o falso. Y habría que decirlo en términos de que si el resultado de eso efectivamente da 0,875. Bueno, 3 cuartos por 2 son 6 octavos, ¿cierto? Más 1 octavo, en realidad son 7 octavos. Bien, 0,875. Ese número como fracción, ¿es lo mismo que ese número como decimal? Y bien, pues habría que comprobarlo en realidad. Bueno, con un cálculo sencillo ustedes van a probar de que eso es verdad, así que es proposición y más encima es verdad. Y la sexta dice, siempre que llueve sale un arco iris. Siempre que llueve sale un arco iris. Bien. Bien, ¿será una proposición? ¿Nos están proponiendo algo ahí? En realidad sí. Nos están diciendo, nos están asegurando algo. Siempre que llueve sale un arco iris. Bien, así que proposición sí. Bien. Diría yo que eso es una proposición. Ahora, ¿es verdadero o falso? En realidad no siempre es verdadero. ¿Verdad? Hay veces que llueve y hay veces que llueve de noche. No hay arcoíris de por medio. Así que ahí tenemos una argumentación que poner ahí. ¿Vale? Eso. Luego, nos dan dos proposiciones en la siguiente pregunta. ¿Sí? Nos dice, Juan posee una bicicleta y Q, que Juan hoy usa una bicicleta. Bien.
Entonces, bueno, volvamos a leer. Dice, las dos proposiciones que nos... esto tiene que ver con composición de proposiciones, ¿bien? Y aquí tienen que ver los conectivos y ese tipo de cosas. Dice, P es la proposición Juan posee bicicleta. Y Q es una proposición que dice Juan hoy usa una bicicleta. Complete la tabla siguiente si a Juan ayer le robaron su bicicleta y hoy Juan llegó al Duoc en la bicicleta de su primo. Esa es la realidad. A Juan ayer le robaron su bicicleta. Bien, mala suerte, Juan, pero bueno. Pero por lo menos el primo le prestó su bicicleta para poder ir a clases. Bien. Bueno, vamos a usar un símbolo, según la descripción que nos daban anteriormente con P y con Q. Y no, vamos a hacer acá. Entonces, bueno, nos dice, Juan posee bicicleta, porque a Juan ayer le robaron su bicicleta. Bien, así que si P es Juan posee bicicleta, entonces aquí el símbolo va a ser un no P. ¿Sí? Luego dice, Juan hoy usa una bicicleta, eso es Q. ¿Sí? Entonces, en la última fila dice valor de verdad. Bueno, si P era la proposición Juan posee una bicicleta, y al decir no P, entonces el valor de esto va a ser falso. Y luego, Juan hoy usa una bicicleta, y efectivamente eso es verdad, así que eso es verdadero. O sea que nos están diciendo aquí no P y Q, F y B. O sea, Juan posee bicicleta y Juan hoy usa una bicicleta. Y eso es falso, dado este F. En realidad, recuerden ustedes que el I exige, para ser verdadero, que ambas sean verdaderas. Bien, y ahí tenemos esa tablita. Bueno, acá es más de lo mismo de lo que ya habíamos hecho hace poco. Así que eso se las voy a dejar a ustedes. O por último, nos podemos... luego el tema del midterm, donde nos fijamos en los que son, los que terminan siendo verdaderos. Aquí son esos dos, aquí no hay. Aquí están esos dos. Ok. Y luego el circuito lógico, que también ya fue lo último que hicimos. Luego establecer los valores de verdad y con eso termina la guía. ¿Ok? Entonces, bueno, si hay dudas con eso, lo resolvemos mañana jueves en clase. Así que espero que les haya servido principalmente lo que vimos de conjuntos y cardinalidades, que era principalmente me interesaba que lo tuvieran un poquito más claro. Bien, eso, pues, hagan lo que falta y cualquier duda la resolvemos mañana. ¿Ok? Así que por ahora quedamos hasta acá. Nos vemos.